Buenas tardes, mi nombre es Pedro Alarcón Guadarrama, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula número 22018985, con el propósito de dar cumplimiento con el reto número 2 de la materia o módulo Derecho Procesal Laboral, denominado Conoces tu Centro de Conciliación de la Licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es la doctora en Derecho Corporativo, maestra en Derecho y licenciada en Derecho, Lidia Aurora López Núñez. Me encuentro elaborando este video el 24 de abril de 2025. Primeramente, hay que considerar que yo radico en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec de Morelos. En esa situación, en observancia a los diferentes lineamientos y normas jurídicas, hay que considerar primero que la reforma laboral constitucional realizada a los artículos 107 y 123 de la Constitución en fecha 24 de febrero de 2017, esta crea los centros de conciliación como instancias prejudiciales. Por ello, el Gobierno del Estado de México y su legislatura, en fecha 19 de septiembre de 2018, realiza una reforma a la Constitución local y en específico al artículo 77, fracción 25ª, en la cual otorga facultades al gobernador constitucional del Estado Libre Soberano de México para realizar el nombramiento del director del Centro de Conciliación. Posteriormente, la reforma de la Ley Federal del Trabajo en los artículos 590E y 590F, de fecha 1 de mayo de 2019, en el cual se establecen las atribuciones de los centros de conciliación de cada una de las entidades federativas. Y finalmente, el Gobierno del Estado de México y su legislatura expiden, en fecha 16 de diciembre de 2019, la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Ahora bien, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México es un organismo público descentralizado que pertenece a la Administración Pública Estatal y que tiene una personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de una autonomía técnica, operativa y presupuestaria, a su vez de decisiones y gestiones, y que opera bajo ciertos principios como el de certeza, la independencia, legalidad y respecto a los derechos humanos, ya que busca agilizar que la justicia laboral, a través de ella se reduzcan pues, los costos de las partes y fomentar una paz social y laboral en la entidad. Ahora, este se encuentra atribuido o sectorizado a través de la Secretaría del Trabajo, que corresponde al Poder Ejecutivo del Estado. Como se había mencionado, el gobierno del Estado, a través de su legislatura, promulgó la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, la cual regula la organización y funcionamiento de los centros de conciliación laboral en el Estado de México. Su objetivo principal es ofrecer un servicio público gratuito para la conciliación laboral y resolver los conflictos entre los trabajadores y patrones, todos aquellos que correspondan al ámbito local de su competencia, y como instancia previa obligatoria, de acuerdo a la Constitución, antes de un juicio en tribunales laborales, con ello promoviendo un equilibrio entre las partes. Debemos subrayar que con los puntos claves que tiene esta reforma laboral dentro del gobierno, de la entidad federativa del Estado de México, pues tiene el propósito de facilitar la resolución de conflictos laborales individuales y colectivos a través de una conciliación y con ello evitando juicios largos y costosos. Y todo ello con apego a los principios de imparcialidad, legalidad, equidad, transparencia y perspectiva de género. Su ámbito de aplicación corresponde a los conflictos laborales de competencia local en el Estado de México, conforme a lo que estipula el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal y a la Ley Federal del Trabajo. Entre sus funciones principales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México es prestar servicios de conciliación prejudicial
para resolver las disputas laborales, proporcionar una asesoría gratuita sobre los derechos laborales y que los plazos que se cumplan dentro de la legislación laboral no prescriban y que se vaya llevando de acuerdo a un procedimiento y se gestionen los convenios de conciliación entre las partes, los cuales pues deberán de ser aprobados por esta instancia y que tienen una fuerza legal para evitar juicios y a su vez eh, este centro de conciliación pues tiene la función de capacitar y conciliar para garantizar el profesionalismo del personal que atiende. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de México tiene una estructura o un organigrama en cuanto a su funcionamiento. Entonces, este se rige a través de un consejo directivo, el cual depende de la dirección general. Y operativamente existen direcciones regionales. En este caso, dividen el Estado de México en tres regiones: la del Valle de Toluca, la del Valle de México en cuanto a Tlalnepantla y el Valle de México, la zona Ecatepec. En mi caso me corresponde la zona Ecatepec y en específico la distribución de conflictos individuales de Ecatepec. Es de observarse que la Dirección Regional del Valle de México, de la zona de Ecatepec, se divide en dos subdirecciones por pues, el vasto territorio que tiene el Estado de México y por lo cual se divide tanto en la zona de Ecatepec como en la zona de Texcoco. De acuerdo a la dirección regional que me corresponde, tiene su domicilio en lo que es la calle Nicolás Bravo, sin número, en la zona centro de Ecatepec, San Cristóbal de Ecatepec, Colonia La Mora. Al igual, ahí se encuentra la subdirección de conflictos individuales del Valle de México, la zona de Ecatepec. De conformidad con su ubicación, el cual se encuentra en Nicolás Bravo 37 o sin número, podemos percibir que aquí es donde se encuentra la oficina correspondiente del centro de conciliación que corresponde a mi domicilio. Ahora bien, la subdirección de conflictos individuales de Ecatepec tiene por objetivo atender y prestar el servicio de la función conciliatoria previa a una demanda jurisdiccional en el orden local sobre los conflictos individuales de la zona geográfica de su competencia. En este caso, pues, en lo general, pues es la zona de Ecatepec, de conformidad con el apartado A del artículo 123 en su fracción 20 de la Constitución Federal, así como en los términos de la Ley Federal del Trabajo, con excepción pues de aquellos supuestos en que queden eximidos de agotar la conciliación prejudicial. Dentro de las funciones que lleva a cabo cada centro de conciliación laboral, pues la principal de ellas es la de supervisar que las actuaciones que existen en el procedimiento laboral, en las cuales intervengan los funcionarios públicos adscritos a cada centro de conciliación, esto se realice de una manera diligente y con eficiencia, de conformidad con la legislación laboral. Eh, También se menciona que deben de supervisar la concentración y control de los convenios y actuaciones que se realicen dentro de este centro de conciliación. También deberán de evaluar y aprobar las solicitudes que realicen las personas que correspondan a la zona geográfica de su competencia a que den inicio con el procedimiento de conciliación laboral respectiva, es decir, todos aquellos trabajadores y patrones que correspondan a su competencia, pues podrán promover a través de diferentes formas, que las principales son tres. La primera es en línea a través de un sistema que se llama Sideco. La segunda es personalmente acudir con tu escrito y presentarlo
en la oficina de partes correspondiente de el centro de conciliación, en este caso de Catepec, y pues que te sellen el, el escrito. Y la tercera es realizarlo personalmente en el centro de conciliación de manera verbal. Así también, dentro de cada centro de conciliación, pues se asignan o se designan en este caso a los conciliadores que se encargarán de cada conflicto laboral que se reciba la solicitud correspondiente, y a su vez a aquellos notificadores que se encargarán de realizar los citatorios y notificaciones para la contraparte y que se presente en el centro de conciliación a la audiencia correspondiente. Así también, dentro de esto, se tiene que establecer las rutas de notificación en base a la forma en que se pueda realizar. Un ejemplo, por decir, si un trabajador promueve a través, no sé, del portal de SIDECO su solicitud para iniciar un procedimiento, este trabajador designa un correo electrónico y cuando se da de alta esta solicitud por parte del centro de conciliación, también da de alta lo que se le llama el buzón, y de esa forma se notifica al trabajador cuándo es la audiencia a la que debe de presentarse. En el caso del patrón, pues obviamente se le tiene que ir al domicilio correspondiente para poder notificar personalmente. Así también vemos que dentro de las funciones es supervisar la emisión de que ese citatorio corresponda a la audiencia de conciliación a las que se vaya a realizar en fechas próximas. También deben de supervisar que los acuerdos y convenios a las que lleguen las partes pues expidan las constancias y las actas de audiencia conciliatoria en las cuales se pueden dar las constancias sobre dichos convenios o acuerdos, así como cuando no existan esas conciliaciones, pues sus constancias respectivas. Eh, También tienen que supervisar que los procesos de conciliación no se afecten los derechos de las partes, fíjense en este caso pues, de los trabajadores. Deben de aprobar también o desestimar en su caso aquellas solicitudes que pues por su competencia no les corresponda de acuerdo a su área geográfica, o cuando por alguna causa eh, exista alguna justificación por el cual alguna de las partes no pudo acudir a la audiencia de conciliación. Por lo tanto, pues esto se tendrá que llevar un control al respecto, ¿no? Para no afectar los derechos de las partes. Y pues también deben de remitir a la dirección regional todas las solicitudes que no sean de su competencia para que éstas se lleven a cabo en la sede correspondiente o que sea de competencia. Todo esto que ya se mencionó en las láminas anteriores está debidamente contemplado en el Manual de Procedimientos que se publicó para las direcciones regionales de conciliación laboral del Valle de Toluca, de la zona de Tlalnepantla y la zona de Catepec. Y para ello marca, en este caso, 6 procedimientos: 3 para la conciliación prejudicial laboral y 3 para la celebración de convenios en los cuales las partes soliciten, porque ya llegaron a una conciliación antes de acudir al centro de conciliación. Este mismo manual de procedimientos pues establece cuáles son los procesos que se deben de seguir desde el momento en que el trabajador o el patrón presentan su solicitud de conciliación prejudicial. Y obviamente estos procesos o microprocesos, como aquí se le llaman, son
la conciliación prejudicial laboral, la celebración de un convenio de conciliación laboral a petición de las partes, y todo lleva esto a un seguimiento en cuanto a un procedimiento sustantivo que se lleva a cabo dentro del centro de conciliación, en la cual pues se destina a un conciliador para que realice toda la gestión legal para que las partes puedan conciliar. Ahora bien, las funciones del Centro de Conciliación Laboral de Ecatepec, pues se basan dentro de lo que se hace mención en los artículos tercero, quinto y sexto de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, y a su vez en el Manual de Procedimientos que ya les hice referencia anteriormente, que fue publicado en la Gaceta de Gobierno del 21 de octubre de 2024, y menciona que su principal función es la conciliación prejudicial, que es decir, resolver todos los conflictos laborales individuales y colectivos que son de su competencia, y esto mediante los procedimientos de conciliación obligatorios antes de ejercer una vía judicial, promoviendo los acuerdos que, pertinentes que deban existir con los trabajadores y los patrones. También la celebración de estos, bueno, una vez que se ejercita la conciliación, pues obviamente si se llega a un acuerdo, corresponde la celebración de los convenios respectivos. Entonces se tiene que formalizar esos acuerdos a petición de las partes, y los cuales deben de ser ratificados y ya que tienen una fuerza legal ejecutiva y se equivalen a una sentencia judicial para las partes. Otra de las funciones principales es la orientación jurídica gratuita, es decir, los asesores que, que tienen los centros de conciliación, pues obviamente si un trabajador o un patrón acuden a él, eh, le pueden prestar esa asesoría, esa orientación en cuanto a cómo poder promover su solicitud y informarles sobre sus derechos que tienen. La otra función es la capacitación de estos conciliadores. Eh, Obviamente con esta reforma laboral, pues se tuvo que invertir recursos monetarios para la capacitación debida de las personas o funcionarios públicos que pues tendrán esa función de conciliar a las partes. Esta pues se sigue ejerciendo a todo el personal que ingrese a este centro de conciliación laboral para que puedan brindar el mejor servicio a las partes. También la gestión y seguimiento de convenios. Esto se refiere a que a través de la plataforma del sistema de conciliación, que es IDECO, se puede verificar que a final de cuentas todo aquello que se llegó a acordar dentro del centro de conciliación se cumpla, y para ello pues obviamente que se lleva un control, es decir, eh, dentro de las audiencias, si se llega a un acuerdo, no solamente es firmar el acuerdo, sino que el conciliador tiene que cerciorarse de que el acuerdo se cumpla. Como un dato, eh, se dice que el primer día en que tuvo operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, se lograron 18 convenios, que esto fue el 17 de diciembre de 2020, que fue pues el inicio de operaciones de este Centro de Conciliación, se logró esos convenios. Por otro lado, el Centro de Conciliación Laboral tiene una colaboración institucional y debe de coordinarse con la Procuraduría de Defensa del Trabajo para poder ofrecer pues una asesoría y una representación gratuita de los trabajadores, así como
Cuando esto pues concluya, en caso de una conciliación, pues se canalicen debidamente a los tribunales laborales para que estos resuelvan lo que no se resolvió en la conciliación. Y por último, pues el promover la paz laboral es una de las funciones también principales y pues tiene por objetivo operar con imparcialidad, legalidad, equidad, transparencia y perspectiva de género, que son los principios, contribuyendo a que exista una estabilidad laboral en la región. Esa es otra de las funciones principales. Como ya se hizo mención, eh, el manual de procedimientos correspondiente establece dos procedimientos principales, que uno es el de conciliación prejudicial laboral y el otro es la celebración de convenios de conciliación laboral a petición de las partes. Y esto corresponde tanto al mismo manual como a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Dentro del principal procedimiento que realizan los centros de conciliación laboral es el procedimiento de conciliación prejudicial laboral. Para dar inicio con ello, la parte correspondiente, es decir, o el trabajador o el patrón, debe de presentar su solicitud tratando de cubrir los requisitos que hace mención la Ley Federal del Trabajo. Eh, para ello existe dentro de la página o liga https cclaboral.edomex.gov.mx el sistema de SIDECO, el cual es un sistema muy amigable en el cual, pues, de una manera obligatoria, hace que la parte que presente la solicitud llene todo un formato y que esos requisitos o esos datos que se están estableciendo, pues son los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues, le va a pedir pues diferentes datos generales de su trabajo y pues referente también a su sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ahorita lo vamos a ver a continuación, pero esta plataforma de sistema de conciliación SIDECO, pues es una de las formas principales en las cuales se puede presentar la solicitud de una manera rápida, sin acudir directamente al centro de conciliación, en línea, y que permite que exista esa comunicación con, con la parte que presentó la solicitud de manera inmediata, ya que se proporciona un correo electrónico y en este correo electrónico se notifica todo tipo de situaciones referentes a su solicitud. A través de esta liga, que es la de SIDECO, ingresando a ella podemos obtener el formato correspondiente y ir llenando los requisitos que se nos solicitan para poder presentar nuestra solicitud. Como ya se decía, pues los datos específicos a, a su trabajo, ¿no? ¿Qué puesto ocupaba, su salario y cuáles son las prestaciones que reclama? En este punto yo creo que sí es importante que si es un trabajador, pues tenga que asesorarse de un abogado para que éste le pueda decir con precisión, pues cuáles son sus prestaciones que tiene que reclamar de acuerdo al motivo por el cual surja su solicitud. Es por ello que sí es importante que se asesore antes de requisitar este formato y de enviarlo. Y finalmente, pues piden los datos de la contraparte, ¿no? Que por lo general, como eso lo provee el trabajador, pues corresponde al patrón, el cual puede ser una persona moral o una persona física, y también se puede promover ante en un sindicato, ¿no? Por cualquier otro tipo de situación o motivo. Y obviamente, pues aquí van los datos generales, en donde se puede localizar a la contraparte, y una vez concluyendo de llenarlo, pues se le da a registrar y se obtiene pues un folio que ese también llega al correo electrónico que se, que se puso aquí como requisito para que sea la notificación correspondiente. Una vez que ya
se llenó la solicitud correspondiente, el centro de conciliación emite una citación tanto para el que promovió la solicitud como para la contraparte. Como ya se dijo, por lo general siempre el que promueve la solicitud tiene que dejar datos de un correo electrónico o datos personales para que se le dé conocimiento de cuándo se celebrará la audiencia de conciliación. Y en el caso de la contraparte, el mismo centro de conciliación pues debe de citarlo en el periodo que marca la Ley Federal del Trabajo, que son 10 días, para que pueda acudir a la audiencia de conciliación. Eh, y como se decía, eh, el sistema por lo general designa o más bien asigna la fecha y hora de la audiencia, eh, porque pues ya se tiene el sistema implantado pues una forma de registro la cual le va dando apertura a las audiencias de manera automática. Como ejemplo también tenemos el dato de que el día primero de labores que inició este centro de conciliación se generaron 20 citas. No especifica con precisión en qué centros de conciliación fueron, pero fue de un inicio. Una vez que ya se notificaron a las partes, pues se tiene que llevar a cabo la audiencia de conciliación el día señalado. La ley menciona que no debe de excederse de 45 días eh, posteriores a la recepción de la solicitud, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, así lo menciona en el artículo 684C, por lo cual, pues ese es un plazo máximo, ¿no? Y para el caso, en el Centro de Conciliación de Ecatepec, existen salas, entonces uno llega el día y la hora señalada, hay que llegar con anticipación unos 15 minutos antes para conocer cuál es la sala que te corresponde, que pues son oficinas, las cuales son totalmente independientes, y ahí se celebrará la audiencia con el conciliador laboral que se asigne. En este tipo de audiencias ya tuve yo una experiencia personal. En un inicio, el conciliador solicitó hablar primero con el trabajador antes de hacer inicio de la audiencia. En este caso yo fui nombrado como persona de confianza, porque así lo menciona la ley, que puede ser una persona de confianza quien acuda con el trabajador. Obviamente pues no puede intervenir dentro del procedimiento, pero sí puede asistir con esta persona. Entonces me tocó ver cómo el conciliador primero habló con el trabajador y les puso sus derechos. Entonces eso es algo muy importante que yo pude observar de la forma en que están capacitados estos conciliadores. Y pues ya después de ahí dio inicio a la audiencia en el cual él se presentó, eh, permitió que las partes se presentaran y cada una expusieran sus puntos de referencia o de conflicto, ¿no? Así como dice aquí en esta lámina, el desarrollo de la audiencia, el conciliador escucha a las partes y se identifican cuáles son los puntos de conflicto. Y una vez que esto sucede, lo que trata de realizar es proponer ciertas soluciones y si le dice al patrón cuáles son sus obligaciones en cuanto a trabajador y que dado caso, pues el trabajador tiene derecho a ciertas prestaciones de acuerdo a lo que ya manifestaron las partes. Entonces sí fomenta ese diálogo, porque a final de cuentas, dentro de esta experiencia que yo tuve, el diálogo se dio cuando se empezó a negociar, ¿no? En el sentido de que no tanto de lo que sucedió, porque en este caso no se enfrascó en una reinstalación,
del trabajador a su puesto de trabajo, sino ya era un despido. Entonces, el hecho era de negociar en ese momento cuáles prestaciones se deberían de pagar del patrón al trabajador. Y en este caso, pues se llegó a un acuerdo correspondiente y pues se llegó a un convenio. No es estrictamente indispensable que en una audiencia se pueda resolver el asunto porque muchas veces el que acude por parte del patrón es un apoderado legal, no es eh, por lo general el patrón. Entonces, si- como que se lleva la tarea para poder ofrecer un convenio. O sea, no dice no quiero convenir, pero también en ese momento se puede llegar a un arreglo, pero sí se lleva lo que solicita el trabajador para que se analice y en base a eso trae una propuesta. Y en este caso se generó una segunda audiencia y ya llegó con una propuesta, se debatió la propuesta, en ese momento también se dio un receso con la finalidad de que en este caso el apoderado legal compartía la información con su patrón, con el patrón, para que estuviera de acuerdo, eh, se ajustó y se llegó a un acuerdo. Después de ahí, obviamente, cada audiencia se va generando un acta en la cual se plasma lo que sucede en cada una de las audiencias, pero ya en esta, como se firma ya una especie de preconvenio, porque todavía no se llega a que se liquide o en este caso se concluya la audiencia, porque todavía, aunque existe un acuerdo, no se está eh, emitiendo una resolución definitiva hasta que el patrón no cumpla con el convenio. Entonces, fue una tercera audiencia que en la cual ya el patrón, a través de su representante, llegó con la cantidad acordada, digo, con un cheque, y se liquidó al trabajador. Hasta ese momento se levantó el acta y obviamente ya se concluyó. Por lo mismo, ya no se emitió una constancia de no conciliación, pero es otra de las opciones, ¿no? Si no se concilia, pues esta constancia es un documento que va a requerir la parte afectada para poder acudir a los tribunales correspondientes. Por lo que en esta etapa de formalización y seguimiento, pues el Centro de Conciliación Laboral lleva un registro de los convenios y estos se ingresan al mismo sistema de conciliación y se firman y se entrega una copia a cada una de las partes. Y en dado caso de que no se llegue a un convenio, pues como se dijo, se le da la constancia correspondiente a la parte afectada para que pueda promover su juicio laboral. También como un dato, ya se había mencionado que el primer día de funcionamiento de estos tribunales, de estos centros de conciliación, se formalizaron 18 convenios y ya no fue necesario acudir a ningún tribunal. Algo que también es importante señalar, de acuerdo a las diferentes fuentes de información que puede recabar, es que eh, al año 2022, a finalizar el año 2022, se habían realizado 39.000 convenios aproximadamente en los centros de conciliación laboral del Estado de México. Y así también al año siguiente, se incrementó a más de 54.000 convenios de conciliación realizados. Esto obviamente que sí es importante porque a final de cuentas eh, estamos tratando de que este nuevo sistema de justicia laboral sea eficiente en todos los aspectos y en el caso del Estado de México se ha llegado a esa eficiencia a un 70% del total de solicitudes que se reciben.
El segundo procedimiento de mayor importancia que se llevan a cabo en los centros de conciliación laboral es el procedimiento de celebración de convenios a petición de partes. Es decir, el trabajador y el patrón, antes de ir al centro de conciliación y presentar su solicitud, ya tienen un convenio previo, lo que indica que solo las partes requieren de la intervención del centro de conciliación para que quede formalizado y tenga una fuerza legal como cosa juzgada. Para ello, los pasos que se llevan a cabo en los sitios de conciliación, primeramente pues, se presenta la solicitud conjunta, ya sea en la sede o vía internet, a través del sistema SIDECO, en el cual se detalla el acuerdo alcanzado. Una vez que esto ya está dado de alta en el sistema, se genera la audiencia y el conciliador solo lo revisa antes de ella para que el convenio se cumpla, pero que también no vulnere el convenio derechos que el trabajador no puede renunciar, que la ley en cierta forma le obliga pues, a la contraparte a cumplir. Por lo que una vez que ya está revisado este convenio, las partes firman de aceptación en presencia del conciliador, él nada más ratifica y el convenio se registra en el sistema de conciliación, se entrega una copia a las partes y con ello se concluye la etapa de conciliación prejudicial y ya no se requiere ni una audiencia externa ni una prorrogación, sino simplemente como ya están de acuerdo las partes, en ese solo acto concluye. De acuerdo al INEGI, eh, durante los años en que ha estado en funcionamiento el nuevo sistema de justicia laboral, se han celebrado convenios prejudiciales en un total de 21.525 se han llegado a un convenio. Y como podemos apreciar, por lo general, pues la solicitud proviene de un solo trabajador, en su mayoría. Los demás, que son a lo mejor algunos despidos conjuntos, de más de dos trabajadores, pues tenemos nada más que a 31 de diciembre de 2023 existían en este caso 26 solicitudes conjuntas. Como un resumen sobre los datos que se obtienen a través del INEGI, podemos citar que al 31 de diciembre de 2023, el Estado de México, a través de sus centros de conciliación, realizó 21.525 convenios, lo cual representa que es el 5.4 del total a nivel nacional y ocupa el séptimo lugar en cuanto a las entidades federativas. Esto representa una tasa del 2.6% por cada 1.000 personas ocupadas y representa un promedio bajo en comparación al promedio nacional. Sin embargo, el porcentaje digamos, en cuanto a solicitudes y a convenios, pues se rebasa el 70%. Ahora, los conflictos de trabajo que se han llevado a cabo son un total de 7.839, lo cual es un 9.9% y representa el segundo lugar a nivel nacional. Y la tasa de solución es el 1.4 por cada 1.000 personas ocupadas. En cuanto a los emplazamientos a huelga, se han tenido 229, que representan el 18.2% a nivel nacional, que es el primer lugar, y se tiene la concentración en conjunto con la Ciudad de México. O sea, si se suma a la Ciudad de México y el Estado de México, tienen el 32.1% del total nacional. Estallamientos de huelga no han existido y por lo mismo pues no hay ninguna solo una resolución respectiva al respecto, ¿no? Por todo lo anterior, tenemos que, verificando los indicadores, los convenios prejudiciales que se han obtenido en el Estado de México son 21.525
y el total nacional son 402.194. Esto estamos hablando que es alrededor de un 5.2% aproximadamente. Y tenemos también los otros datos en cuanto a conflictos laborales, emplazamientos a huelga y las tasas de conflictos y tasas de soluciones. En conclusión, la importancia de conocer el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral, primeramente, pues es conocer su funcionamiento, porque cuando uno, o más bien el trabajador o el patrón, tiende a tener un problema, pues tiene que conocer en dónde se encuentra la sede correspondiente del centro de conciliación de acuerdo a su zona geográfica. En el caso de Ecatepec, como ya se mencionó, está en San Cristóbal de Ecatepec. Y o sea, esto es fundamental para que se pueda activar el sistema, es decir, presentar la solicitud. Eh, por otro lado, pues tenemos que la plataforma que nos proporciona el Centro de Conciliación Laboral a través de Internet, pues permite agilizar los procesos y obviamente presentar las solicitudes en línea y de manera automática realizar la programación de citas y a su vez darle seguimiento a los convenios correspondientes. Esto garantiza una transparencia y una accesibilidad al sistema de justicia laboral. Los centros de conciliación ofrecen también, por otro lado, como se había dicho, la conciliación, la orientación de asesoría jurídica gratuita, así también capacita a los conciliadores y coordina con otras instituciones como la Procuraduría de Defensa del Trabajo, pues coordinar esta misma orientación o asesoría y con ello fortalece el acceso a la justicia en el sistema o en la materia laboral, ¿no? Eh, Como se ha multicitado, los sistemas o el Centro de Conciliación Laboral, pues opera bajo los principios de imparcialidad, legalidad y perspectiva de género, y con ello, pues, contribuye tanto a la paz laboral como a unas soluciones, pues, prontas, expeditas y que disminuyen los costos dentro de los procesos laborales. Ahora, como estudiante en la licenciatura en Derecho y como futuro operador jurídico, yo considero que el conocer el funcionamiento de un centro de justicia o centro de conciliación laboral, pues representa que utilicemos las herramientas existentes dentro del sistema jurídico laboral para poder ejercer los derechos laborales de las personas a quien representamos. Y esto pues a través de ese conocimiento con plena responsabilidad profesional de que se está viendo con claridad las competencias que tienen los centros de conciliación laboral local, los federales, y a su vez cómo está subdividido, a qué, eh, digamos, a qué instancia debemos de recurrir dependiendo del domicilio de la persona jurídica que quiera iniciar una solicitud y pues conocer que este tipo de órganos extrajudiciales pues son obligatorios en la mayoría de los casos para poder resolver un conflicto en materia laboral y en su caso de que no exista una resolución a la parte que considere que es dañada, pues poder accesar al sistema de justicia ya laboral en los tribunales correspondientes. Así también es importante conocer cómo se desarrollan los procedimientos dentro de los centros de conciliación, saber sus etapas y la importancia que tiene la conciliación prejudicial, porque esto permite dimensionar cuál es el impacto
que tiene dentro de los justiciables y de las partes que intervienen en un juicio laboral, tanto así que disminuyen los plazos, todos los términos, y se lleva a cabo un proceso a través de una autoridad que trata de salvaguardar los derechos, sobre todo de los trabajadores. Y a través de estos centros se permite que esa instancia, de una manera accesible, cualquier persona pueda accesar, ¿no? Existen ciertos inconvenientes desde mi punto de vista, porque no debería de ser restringido que en una audiencia el trabajador pueda comparecer con un abogado, porque debemos de recordar que el trabajador pues no conoce el sistema de justicia laboral ni de sus derechos en esa materia, más sin embargo el patrón pues nombra por lo general a un representante o apoderado que en sí tiene los conocimientos necesarios, o que el mismo patrón, a través de su experiencia de los conflictos pasados, pues conoce con precisión cuáles son los derechos de los trabajadores. Entonces siento que sí existe una desventaja en cuanto a la forma en que está expuesto en la ley, de que no le permitan al trabajador que acuda con su abogado para tener un mayor discernimiento. Aunque, como sí lo pude palpar de manera personal, considero que los conciliadores sí están debidamente preparados para realizar su función, tanto así que en lo personal sí pude contemplar que sí se le dijo al trabajador cuáles eran sus derechos en precisión, de acuerdo a lo, a lo narrado, a todo el historial o los antecedentes correspondientes, es decir, de cuándo ingresó, el tipo de contrato, su salario, qué prestaciones debería de pagarle el trabajador por ley. Entonces, sí existe esa asesoría y orientación por parte del conciliador al trabajador, mas sin embargo, sí llega un momento en que el patrón, a través de su representante apoderado, sí pretende en un momento dado abusar, ¿no? Sí noté eso, porque fue necesario en un momento dado tener hasta dos audiencias para poder conciliar una cantidad, cuando sabemos muy bien que la ley estipula con precisión cuáles son las prestaciones a que tiene derecho un trabajador, más sin embargo, el problema que existe es que existen algunas prestaciones que sí pueden ser negociables, como la prima de antigüedad, un ejemplo, ¿no? Eh, la cual, aunque existe cierta jurisprudencia al respecto, no siempre el patrón está dispuesto a otorgarla, ¿no? A pagarla. Entonces, considero que aunque el conciliador le da toda la asesoría y orientación al trabajador, llega un momento en que se ve rebasado por lo que el mismo patrón quiere exponer. Entonces, sí debería de existir esa asesoría por parte del abogado en esa instancia. Por lo que para finalizar, considero que en primera instancia debemos de preguntarnos o cuestionarnos por qué es fundamental conocer el funcionamiento de un centro de conciliación laboral. Y desde mi punto de vista, eh, primero nos permite resolver conflictos laborales de forma ágil y gratuita. Segundo, nos evita tener juicios costosos y prolongados. Es decir, yo creo que en ocasiones ese proceso de negociación que se da en la conciliación, es necesario que el trabajador vislumbre que por cuestión de costos, es decir, honorarios que va a pagar y otros gastos en los traslados, en los tiempos que se va a llevar un juicio laboral, a veces es importante ceder en ciertos aspectos para conciliar. Es decir, muchas veces el trabajador quiere el 100% de lo que dice la ley, pero el patrón no está
dispuesto a otorgarlo. Entonces, esa evaluación, es decir, bueno, si me está dando, no sé, el 70%, yo creo que es valorable siempre y cuando cumpla con las prestaciones principales, es decir, pues ahora sí que lo que le corresponde por ley en primera instancia, el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, los 3 meses posiblemente de indemnización. O sea, son cosas que no son negociables, pero otras sí pueden ser negociables y que permiten que no se llegue a un juicio, ¿no? Y en este caso también brindar asesoría o orientación jurídica accesible, la cual la realiza el Centro de Conciliación, pues al trabajador y a los patrones. Como futuro licenciado en Derecho, considero que comprender la estructura de un centro de conciliación laboral fortalece mi formación profesional, porque esto nos permite identificar con claridad a dónde debo recurrir para poder asesorar a la persona que requiere iniciar una solicitud para conciliar en materia laboral. Y obviamente esto me prepara para que yo pueda acompañar de manera eficaz a los justiciables. Es decir, o sea, que yo pueda tener una propuesta aceptable y decirle, no, en base al motivo por el cual estamos aquí, te corresponde este derecho. Y con ello, pues, reforzar el compromiso con el acceso a la justicia laboral. Ahora, considero que de acuerdo a las cifras que hasta el momento se han dado a conocer por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, pues tenemos que ha logrado más de 54,000 convenios en un funcionamiento de 3 años con un porcentaje de eficiencia del 70%. Esto demuestra que el nuevo sistema de justicia laboral pues tiene un alto grado de resultados positivos, otorgando beneficio a las partes y reduciendo los tiempos con los costos excesivos que muchas veces se llevaban a cabo en juicios interminables en materia laboral. Pues ya con esto doy por finalizado el cumplimiento de este reto. Creo que reforcé el conocimiento que ya había obtenido de manera presencial, porque sí ya he llevado un asunto en el cual yo hice la solicitud y a final de cuentas estuve en las audiencias correspondientes. Y una vez pues llevado este curso y de acuerdo a las diversas modificaciones y nuevas publicaciones que afectan en materia laboral, pues sí he reforzado todo mi conocimiento al respecto y creo que pues con ello en un momento dado sí puedo afrontar con claridad pues un proceso de esta magnitud. Doy por terminado mi participación. Gracias.